Hoy abordaremos el tema de la resurrección de Jesús, que es el cumplimiento pleno de las promesas de Dios en el ser humano. Para meditar en este tema, que es Jesús está vivo, ha resucitado, vamos a tener en cuenta el texto de Marcos 16, del 1 al 8. Voy a hacer lectura del texto bíblico. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero oíd a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escogido el texto de la resurrección para meditar hoy, entonces vamos a tratar de hablar justamente de la resurrección. Voy a poner un presupuesto sobre lo que es la resurrección e intentaré irlo desarrollando conforme el tiempo que tenemos. La resurrección es un acontecimiento que está presente en nuestra vida. Puede acontecer en cualquier instante. No es algo que va a ocurrir al final, como si fuera lo último que va a pasar en nuestras vidas. Es algo que está presente siempre en nuestra historia, la resurrección. Sin embargo, nuestra cultura ha dejado a un lado el tema, ni siquiera se detiene a pensar en ello. Le ha dado prioridad a otros asuntos, relegando la resurrección por un futuro que nosotros mismos nos hemos creado. Para hablar de la resurrección, he elegido dos conceptos. Uno
que hace referencia a la resurrección como un principio de esperanza patente en cada uno de nosotros. Esto es un concepto o un término en latín que es adventus, para hacer referencia a esa resurrección permanente en nuestra vida. El adventus, algo que acontece en cualquier momento y es totalmente nuevo. Adventus o novum. Y para hablar del futuro, no en clave resurreccional, sino el futuro que nosotros podemos calcular, el término devenir, lo que la persona puede calcular, o simplemente futurum. Son dos términos que expresan dos realidades diferentes. El adventus es aquello que está ahí y te puede sorprender en cualquier momento y que le da un giro a tu vida. Y el futurum es aquello que tú puedes calcular, que dices, esto y esto va a pasar mañana y justamente pasa porque tú puedes hacer esa lectura. Partiendo de ahí es lo que trataré de explicar. No es un tema fácil, es un tema difícil, lo sé, hay que poner mucha atención. El tema del futuro resuena constantemente en el interior del hombre actual. Estamos muy preocupados por el futuro. Me atrevo a decir que esa preocupación se ha convertido casi en una obsesión de los científicos y de aquellos que creen cambiar el curso de la historia con los megaproyectos, con la técnica y la ciencia. Lo vemos en la preocupación ecológica, por ejemplo. Hemos notado la preocupación por el futuro poniendo el acento en la ecología. Lo vemos en la exploración del universo extraterrestre, cómo se pone mucho el acento en ir a conquistar otros planetas, como por ejemplo los viajes a Marte, a la Luna, etc. Lo vemos en los avances de la medicina. Esta preocupación por el futuro ha influido mucho en la manera como vivimos y enfrentamos cada situación que se nos presenta en la cotidianidad, en el diario vivir. Las ideologías, algo que solo es una idea, han pretendido salvar al hombre, tales como el comunismo, tales como el sistema económico global que impera en la sociedad. Nos han hecho buscar las respuestas del sentido de la vida, así, en los proyectos meramente humanos, que terminan agotándose en la misma muerte. Y justamente por eso es que la muerte es la principal enemiga de todo sistema imperante o que impera. ¿Estamos bien hasta aquí? No me extraña que cuando les pedí pensar
en uno o varios proyectos que esperen ver realizados en el futuro, hayan pensado en la creación de una empresa o en un proyecto humanístico que ayude a mitigar las necesidades de los pobres, o en algún otro proyecto cimentado en sus capacidades físicas, psicológicas y económicas. Por supuesto, entendiendo este futuro como el tiempo que ustedes y sus hijos, familiares, van a permanecer en este espacio y tiempo. Igual, quizá el único obstáculo que se les ha presentado en estos proyectos o en este proyecto, al que no pueden superar, ha sido la muerte. Posiblemente haya pasado eso. Es interesante cuando se nos pide pensar en el futuro, pensamos en lo que nosotros podemos hacer. Sacar nuestros estudios, sacar nuestra carrera, casarnos, irnos a la vida religiosa, hacer algo por la sociedad. Para nosotros en eso consiste el futuro, en lo que podemos hacer. Pero esta es una mentalidad según el siglo, no es la mentalidad según Jesús. El tema parece no tener mucha importancia en nuestra sociedad. Sin embargo, es necesario detenerse a reflexionar en ello. Puede ser uno de los tantos temas que evitan un desarrollo integral de nuestra humanidad. El problema del hombre hoy en día no es pensar en el futuro como un componente importante del desarrollo social y personal. No, no es eso. Eso es excelente. Cuando uno piensa en el futuro y piensa en su propio desarrollo personal, comunitario, familiar, es muy importante. No es ese el problema. El problema es pensar en el futuro como si no fuera el final de nuestra existencia. Voy a continuar para ver si entre más avanzo, más se puede desarrollar la temática. Y esto es lo que nos han hecho creer las ideologías arriba citadas y los poderes que parecen guiar la trayectoria de nuestra historia. Nos han hecho creer que podemos asegurarnos refugiándonos bajo su alero, consumiendo lo que producen, comprando lo que ellos nos venden, pensando como ellos quieren que pensemos. Así funciona el hombre actual. Ha dejado que su futuro lo dicten las ideologías, que su futuro lo dicten los poderosos, los que tienen el control, por ejemplo, de los medios comunicativos, que hoy en día se convierten en una avalancha de información hasta dejarnos aturdidos y obligándonos a hacer lo que ellos quieren que hagamos. Para poner algún ejemplo, si hay un presidente de un país en el estado y se le ocurre crear una bomba nuclear para destrucción masiva y dice, claro, la vamos a crear porque eso le va a dar seguridad
a nuestro país. Quiero asegurarle el futuro de los habitantes de este país. Vamos a crear una bomba nuclear. Y nosotros nos sentimos protegidos por esa persona que va a crear la bomba y le aplaudimos. Y qué alegre, nuestro futuro está protegido con nuestro presidente. Que haga lo que quiera hacer. Que compre armamentos de guerra para que nos proteja. Y ahí está asegurado nuestro futuro. ¿Cuál futuro? ¿En qué futuro estamos pensando cuando pensamos de esa manera? En el futuro que nosotros podemos calcular. El término que les decía yo, futurum o novum. Si una compañía de licor, por ejemplo, te dice que está creando el mejor licor para que asegures un futuro, disfrutando del placer de un buen trago por el resto de tu vida. ¿En qué futuro estás pensando? Ellos piensan en su futuro. ¿Y tú? ¿En cuál futuro piensas? ¿En el Adventus o en el Futurum? Ellos piensan en su futuro, claro. De igual modo, las grandes industrias están produciendo entretenimiento, están produciendo confort, medicinas para prolongar un poco más el tiempo y que disfrutes de los placeres ilimitados de esta historia. Pero, ¿cuál es ese futuro? ¿Cuál es ese futuro que te están asegurando? Por supuesto, el hombre actual está ávido de seguridades, de asegurar ese futuro, como les decía ayer. Pero esas seguridades no son equitativas ni tampoco son duraderas. En ese futuro por el cual el hombre actual está interesado no es equitativo. Hay quienes ni siquiera pueden solventar el costo de una pastilla que les quite el dolor de cabeza o el dolor de una muela. O hay mujeres embarazadas que ni siquiera tienen una cama para parir o tener dignamente a su hijo. Nosotros conocemos a esas personas y abundan. Ese futuro que algunos esperan se convierte en un infierno para otros que no tienen para solventar sus dolores. Y quisieran que cuanto antes termine ese futuro, que muchos están contentos, cuanto antes acabe, sería mejor. Pero el asunto no es ni siquiera, repito, que el hombre esté preocupado por el futuro, porque la preocupación por el futuro es connatural al hombre. Nosotros somos jalonados por el futuro. Hay un teólogo que dice que el hombre es jalonado por Dios del futuro. El futuro se aparece a tu camino y te arrastra hacia él. En la mentalidad griega se creía que el futuro
estaba antes y te empujaba hacia adelante, pero el futuro viene de adelante y te lleva. Ese futuro es Dios, que lo jala a uno siempre. Siempre el hombre va a estar orientado hacia el futuro. El asunto aquí es que centremos esa preocupación en el aquí y en el ahora, en este espacio y tiempo que pretendemos convertir en nuestro Señor absoluto para que nos dicte lo que debemos y lo que no debemos hacer. Cuando nos sometemos al tiempo en la categoría del cronos, ¿cuál es el cronos? Esa agujita del reloj que una vez puesta en movimiento ya no se detiene. Entonces, cuando nos hemos sometido y le hemos dado poder a ese tiempo, entonces nos hemos sometido como esclavos a un Dios sin rostro. Y eso, por supuesto, genera hastío, neurosis, depresión. Incluso se cae en el sinsentido de la vida. Cuando nosotros le damos la razón a aquellas culturas donde el tiempo es igual a dinero, entonces nos arruinamos la vida totalmente, porque estamos preocupados cada segundo por otro segundo, y la vida se convierte en un frenesí de actividades y actividades, muchas actividades, una tras de otras, porque tengo hasta 3 trabajos en el día. Termino uno a las 12, termino el otro a las 6 y el otro lo termino a la 1 de la mañana. A las 2 de la mañana estoy durmiéndome. Duermo 4 horas y me la paso trabajando para producir dinero. ¿Cómo disfrutar del tiempo así? ¿Y por qué trabajas tanto? Quiero asegurar mi futuro. Quiero asegurar el futuro. Y el tiempo va pasando y la vida se va volviendo un cúmulo de estrés. Eso va pasando con nuestra vida. Ese es el devenir, ese es el futuro. Cuando le damos que el tiempo adquiera señorío sobre nosotros. ¿Ustedes recuerdan cómo luchó Jesús contra aquellos que le querían imponer las leyes como su Señor? Cuando le decían que era prohibido curar, trabajar, hacer el bien en el día sábado, Jesús nunca quiso que la ley fuera su Señor. Siempre dijo, no es el hombre para la ley, es la ley para el hombre. Pues de igual manera, no es el hombre para el cronos, el tiempo, la agujita, sino que esa agujita es para el hombre. El hombre está llamado a vivir en el espacio y en el tiempo, pero desde otra categoría de tiempo, que a esto se le llama kairos, el tiempo de Dios. Pero nuestra cultura actual se ha olvidado que el tiempo, como dice San Agustín, es la oportunidad que Dios nos da para ser felices y no para vivir estresados. ¿Cómo salirse de ese círculo vicioso del futuro inmediato, sin una salida a la trascendencia, sin una visión de un más allá que le dé sentido a este espacio y a este tiempo?
Claro, cuando pensamos de esta manera, la vida cotidiana se nos vuelve un infiernillo, porque el tiempo, no, a las 7 tengo un compromiso, a las 7:30 ya tengo que terminarlo. Y tal vez, supóngase, soy un sacerdote, soy un religioso, y viene una persona al monasterio y me dice, quiero confesarme. Y yo tengo el tiempo fraccionado, pero de tal manera que yo no me puedo dar el lujo de perder ni un solo minuto. ¿Cómo atiendo a una persona que viene a las 10 de la mañana y yo a las 10:20 tengo otro compromiso? Medio habla y no soy capaz ni de escucharle bien ni de darle una respuesta que le satisfaga, porque no tengo el tiempo para esa persona. Ni ella ni yo quedamos satisfechos. Ese es el asunto de estar sujetos al tiempo, al cronos. Y es algo que en nuestra cultura se ha vuelto un sistema. Y despegarnos de ahí es difícil, porque el tiempo es igual a dinero. Las empresas son fatales en algunos momentos. Para exigir producción necesitan acelerar, necesitan cerrar los tiempos. Una persona para comer tiene 15 minutos, si es que tiene tiempo. Si no, puede comer en su auto, pasa por un estacionamiento de comida rápida, pasa por su carro, la pide en la puerta, da la vuelta y al otro lado le están pasando la comida para que coma en el carro mientras llega al trabajo. Y después llega a casa cansado. Solo quiero mencionar esto porque es la sociedad en que vivimos. Y estoy hablando de la manera como ese futuro que nosotros estamos acostumbrados a vivir es justamente el cronos. El futuro que cabe en el cronos, en la agujita del reloj. Cuando nos sometemos al tiempo, entonces, en la categoría de cronos, a esa agujita del reloj que una vez está puesta en movimiento, ya no se tiene libertad. Nos hemos sometido como esclavos a un Dios sin rostro. En la lectura, aquí ya voy entrando al tema de la lectura que meditamos. En la lectura que hemos meditado, pasa algo bien interesante. Pongamos atención en las mujeres. Estaban preocupadas por este futuro cercano, por este devenir. ¿Qué pensaban ellas? Ese futuro que se puede predecir con el conocimiento. ¿Qué pensaban? ¿Quién nos ayudará a abrir la puerta del sepulcro? Iban pendientes de algo que iba a ocurrir al llegar. ¿Quién nos abrirá la puerta del sepulcro? Ellas no iban pensando en nada más que en lo que se iban a encontrar al llegar. El futuro para ellas era algo que se podía predecir, el devenir o el futurum. Es el futuro que predomina en el hombre actual. Pero cuando llegan al sepulcro y estaba abierto, esto es bello, cuando llegan al sepulcro y estaba abierto, se dieron cuenta que lo impredecible puede pasar. Ellas lo iban calculando, pero al ver el sepulcro abierto, se dan cuenta que lo imprevisible puede ocurrir. Pueden darse cuenta que ellas no pueden dominar el futuro.
estaba abierto, sin necesidad de que buscaran a alguien. Más aún, cuando entran y encuentran al joven vestido de blanco, quedaron aterradas. Lo que estaban presenciando estaba fuera del alcance de lo que tenían previsto. Jamás imaginaron esa escena. Ellas iban a otra cosa. Ellas llevaban sus hierbas, sus cosas para ir a embalsamar el cuerpo. Y esperaban encontrar sepulcro vacío y esperaban encontrar a un cadáver. Pero llegan y se encuentran todo lo contrario. Lo que no se espera puede acontecer. Ese es el Adventus del que les hablé al inicio. Esperar algo que no nos esperamos acontece ahí. Y nos saca de nuestros esquemas. Esto es fundamental para entender con claridad el tema del futuro. El joven les dijo, no tengan miedo, buscan a Jesús, el Nazaret, el crucificado, ha resucitado. Para una mentalidad que está habituada a seguir los criterios y estereotipos que la sociedad impone, ¿cómo buscar o hacer algo diferente? ¿Cómo, por ejemplo, en nuestra sociedad ir en contra del Cronos? Bueno, todavía en Nicaragua hay más relax de cara a la vivencia del tiempo, más en estos tiempos tan duros después de la crisis de 2018 que quedaron más de 200,000 personas desempleadas. Hay tiempo hasta de sobra en nuestro país, pero en sociedades, por ejemplo, como Europa, Estados Unidos, el tiempo, el cronos, es bien dictatorial, impone bastante. ¿Cómo no iban a sentir miedo estas mujeres al encontrarse con semejante sorpresa? Si ese acontecimiento las desborda, no se parece en nada a lo que ellas habían pensado, no se parece en nada a lo que la sociedad pensaba. Se salía de los cánones acostumbrados. ¿A dónde más iban a buscar a Jesús si la costumbre es buscar a los muertos en el sepulcro? Ellas tenían que ir al sepulcro a buscar a Jesús, pero no se daban cuenta que no estaba ahí. La sociedad te dice que hay que ir al sepulcro y buscar ahí a los muertos. Los muertos están donde están los muertos. Si observamos al hombre actual, también busca y se conforma con lo que le han enseñado, con lo que le han mostrado. Se conforma con seguir lo que los medios le dicen que siga. Es increíble Se les escapó a las mujeres pensar que la muerte no tiene la última palabra. Eso era imposible pensarlo. Se les escapó a las mujeres pensar que el futuro no termina con la muerte. Increíble. Esas mujeres que amaron tanto a Jesús, se les escapó pensar que Él había resucitado. Se les escapó pensar que la muerte no tiene la última palabra. Claro, no es la costumbre. Y para el Mesías, el espacio y el tiempo no es un límite, sino que es un
modo de proyectarse al verdadero nacimiento de la vida. Para Jesús eso es el espacio y el tiempo, no es para vivir estresados. Es la oportunidad que tenemos de proyectarnos al verdadero nacimiento, a la verdadera vida. Para Jesús aquí comienza nuestra felicidad, que nos encamina hacia la vida eterna. No se termina con nuestros proyectos. Nuestros proyectos a corto plazo solo le dan consistencia a ese proyecto definitivo que se termina cuando estamos frente a Él, cuando estamos con el Maestro cara a cara. Fray Domingo aquí siempre que nos canta una canción casi nos hace llorar con el cara a cara. Solamente una palabra. Se les escapó a las mujeres pensar que la muerte no es el final del futuro, sino un hecho que planifica nuestro futuro. No me extraña pensar que creamos que la muerte es la única que se interpone en nuestros proyectos. Para Jesús no. Es un hecho que le planifica nuestro futuro y planifica nuestros proyectos. Porque no vivimos y trabajamos para luego acostarnos a dormir como el hombre necio del que hablaba Jesús en el Evangelio. ¿Cuál es el hombre necio? Aquel que tuvo un tiempo de grandes cosechas y dijo, voy a derribar los graneros pequeños que tengo, voy a construir unos enormes, voy a comenzar a meter todas las cosechas que he adquirido, luego me acostaré a dormir riquísimo por el resto de mi vida. Ese no es el futuro que se asegura para Jesús. Insensato, le dice. ¿Cómo sabes que la resurrección no te va a sorprender en cualquier momento? O aquel pasaje donde dice que si el rey, el señor de la casa no está, y entonces los empleados se ponen a hacer alaraca, pues dentro de la casa, a hacer fiestas, y los no preparan la vianda para cuando llegue el Señor, ¿qué les dirá el Señor de la casa? Es la sensación de instalarse en este espacio y en este tiempo. Y eso de instalarse en este espacio y en este tiempo genera, como les decía anteriormente, neurosis. La expresión resucitado es ajena a las expectativas de aquellas mujeres. La resurrección no estaba dentro de sus proyectos. No lo habían pensado como un proyecto, como algo que iba a ocurrir en sus vidas. Y la resurrección estaba presente entre ellas. Dentro de los proyectos de ellas estaba embalsamar el cadáver, recordando una y otra vez como el hombre que pasó haciendo el bien, año con año, ir a la tumba de Jesucristo y recordar, este fue un gran hombre, y tener ahí presente el cadáver para siempre. Pero no se daban cuenta que algo iba a ocurrir. La resurrección para ellas era desconocida. Es un misterio que solamente lo puede revelar Jesús.
ni siquiera Adán. Detrás, en el ábside de la capilla del monasterio, tenemos el icono de nuestro Señor de la Gloria. Cuando Él derrama su sangre, la sangre va a correr desde su costado, va a bajar por todo su cuerpo, va a caer en tierra y va a llegar hasta los huesos de Adán. La resurrección es un acontecimiento eminentemente cristológico. No se le atribuye a ningún otro ser humano más que a Cristo, que es capaz de derramar su sangre, y esa sangre llega hasta el primer hombre. Ahí se define la trayectoria que lleva el ser humano al ser creado. Ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla. Cómo la sangre de Jesús redime desde el origen hasta el final. Es algo propio de Él. Para ellas la resurrección entonces era desconocida, porque es un misterio que solamente puede revelar Jesús. Y ellas eran las primeras en experimentarlo. Qué susto el de estas mujeres. El primer momento único en toda la historia de la humanidad le tocó presenciarlo a las mujeres, a ellas, a las que llegaron al sepulcro, a nadie más. Se dieron el lujo de ser las primeras en darse cuenta de ello. Como la Virgencita se dio el lujo de conocer el primer instante en que vino a la historia nuestro Maestro. Así estas tres mujeres, el primer instante de la resurrección, ellas lo pudieron vivir y darse cuenta antes que nadie. Por eso es que estaban no sorprendidas, estaban perturbadas. Así como se perturba la Virgen cuando le fue anunciado el Señor, en la historia el Señor de vivos, dentro de los hombres, así se perturban ellas al anunciarle que el Señor sigue vivo en la historia. Es un entronque entre el nacimiento y la resurrección. Esto significa que a lo largo de la historia está ese acontecimiento. No es para el final, sino que ya ocurre en el momento del nacimiento. Y está vivo. Por eso no se separa del misterio del hombre. Y de hecho la resurrección llega y se queda con nosotros. Necesitaban de elementos históricos las mujeres, de pruebas concretas que les ayudaran a entender semejante manifestación. La piedra pesada la habían movido a un lado, un joven ocupando el lugar de los guardias, la tumba vacía. Eran situaciones que confrontaba con su esquema mental. No podían evadirlo. No podían negar que Jesús estaba vivo. María también, sin quererlo, necesitó del ángel una prueba contundente. Aunque el ángel no se la hubiera dicho, ella hubiera aceptado, pero el ángel, para confortarla, le dice: para Dios nada es imposible. Mira, tu prima Isabel, que es mayor, va a dar un hijo. Es una prueba tangible de que Dios es grande, pero también está presente en la historia. Igual les pasó a ella. Jesús había resucitado, pero también tenían que ver algo patente que les ayudara a comprender aquel misterio que les desbordaba. La inseguridad que deja la muerte en Jesús,
La inseguridad que deja la muerte en Jesús se vuelve un motivo de esperanza. Ellas han descubierto lo inaudito, lo novedoso, el adventus. Lo que la Magdalena esperaba antes de que Jesús muriera, derramándole todo el perfume en los pies, hoy las tres mujeres, lo descubrieron, lo han descubierto ahora. Ya la Magdalena se les había adelantado. Ya había visto la resurrección de Jesús. Y por eso derrama el perfume sobre los pies del Maestro. Lo embalsama antes de que muera. Porque Dios es un Dios de vivos. De aquí en adelante, saben que existe algo más grande e importante que el solo recuerdo de los muertos. Ya las mujeres toman conciencia de ese asunto. Después de la resurrección saben que ya no, sus proyectos en cualquier momento no funcionan. Porque Él sorprende, solo por eso, Dios sorprende. Han descubierto que hay una realidad superior a ellas, a la que ellas no pueden calcular y predecir con sus cálculos. De aquí en adelante, el futuro, famoso futuro, adquiere pleno sentido. Ya no es un futuro neurótico, es un futuro con sentido. Porque su trabajo, ponerse en camino para embalsamarlo, su esfuerzo y sacrificio, salir de madrugada y probablemente enfrentarse a las autoridades, las lleva a conocer nuevas realidades de su propia existencia. Qué importante es esto. Nuestra vida, ese ajetreo de los 3 trabajos al día, fuera un futuro diferente si nosotros tuviéramos presente la resurrección. ¿Por qué? Porque ese trabajo adquiere un sentido profundo. Esa madrugada, todos los días para trabajar, adquiere un sentido profundo. Ya no solo se trabaja para obtener los bienes materiales, sino que adquieres la conciencia de que ese trabajo puede acrecentar tus valores, puede acrecentar tu fe, puede acrecentar tu esperanza, puede aumentar tu amor. Los trabajos, cuando se tiene presente a Jesús resucitado, entonces adquieren un sentido diferente. Y el sentido es lo que hace que nosotros nos relajemos un poco más. Viktor Frankl, un judío que fue llevado a los campos de concentración, dice que el problema no es sufrir. Dice que el problema es sufrir sin sentido. Si nuestros sufrimientos diarios no están transidos por la esperanza en la resurrección, nuestra vida se vuelve difícil. Esa es una afirmación contundente. Si lo que haces en cada instante, eso que te cuesta, eso que es difícil, ese ajetreo diario que te toca vivir para educar a tus hijos y para tener lo que necesitas, si ese sacrificio no tiene la esperanza del Jesús resucitado, es feo.
y es duro. Entonces, como les decía al principio, el problema no es pensar en el futuro. El problema es dejar a un lado el verdadero futuro. Dejar a un lado al resucitado, a Dios, la esperanza que nos jalona. Porque en nuestro corazón siempre hay una esperanza que se define como inquietud búsqueda. Para citar a San Agustín, ¿cuál es esa inquietud búsqueda? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud es la que nos va a llevar a buscar la resurrección. Y la búsqueda de la resurrección es la que nos va a llevar a darle sentido a cada instante de nuestro día, a cada instante de nuestra vida. El devenir o el futurum se les ha transformado a estas mujeres en un novum, en el adventus. Su realidad en adelante ya no será la misma. Es imposible pensar como lo venían haciendo. El encuentro con Jesús resucitado hace entrar en otra realidad, confronta con el propio misterio, porque hay que comunicarlo a la sociedad, hay que hacerlo saber a los amigos. Y en este sentido, más claro que el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los peregrinos de Emaús, en este sentido ese Evangelio es elocuente. La manera de pensar de los discípulos, tal como lo había impuesto la sociedad, era pensar en que Jesús estaba muerto. Así la sociedad se lo había impuesto. Y ellos iban tristes. No soportaban saber que el gran maestro había muerto. Y habían puesto todas sus esperanzas en él. Pero resulta que él iba caminando con ellos y les iba explicando las escrituras. Y su corazón ardía y todavía no lo creían que era Jesús. Si es que acaso no sos el único que no te das cuenta de que aquel hombre que era grande en hechos y palabras ha muerto. Y Jesús continuaba explicándole las escrituras. ¿Cómo se embota nuestra mente? ¿Cómo se vuelve aquello una nube espesa en nuestro pensamiento que no nos deja ver otras realidades más allá que esas que nos impone la manera de pensar de la sociedad, de las ideologías y de los que dominan el mundo? Es increíble. Pero estos hombres, cuando se encuentran con el resucitado en la fracción del pan, sus vidas cambian totalmente. Iban tristes, iban desesperados, pero al toparse con el resucitado, se animan, se alegran, y ya no solo van por el camino triste, sino que se regresan corriendo a anunciar otra realidad. Ya el trabajo no les es pesado, el trabajo les adquiere sentido. El trabajo se vuelve más bien una manera de vivir y de ser feliz, porque está la experiencia de la resurrección de por medio. Esto le pasa a las mujeres. Pero id, les dice Jesús, y díganle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí los verá como les dijo. La soledad del sepulcro entonces se llena con estas palabras. Estas mujeres deben proclamar la promesa de Jesús. Reciben el encargo supremo de fundar una nueva iglesia,
reuniendo a los discípulos y a Pedro, de manera que todos puedan encontrar a Jesús en Galilea. La iglesia de Jerusalén sigue centrada en su propio futuro, en una tumba entre ritos de muerte vinculada, por ejemplo, a la pureza del judaísmo. En Jesús todo vuelve a ser nuevo, pero hay que ponerse en marcha. Ellas salieron huyendo, no dijeron nada a nadie, pues tenían mucho miedo. Desde esa perspectiva, el miedo de las mujeres sigue siendo necesario. Nosotros, como ellas, somos portadores de un mensaje que desborda y de una vida que nos sobrepasa. Ese es el asunto, que cuando nos encontramos con el viviente, con Jesús que está vivo, entonces la vida se nos vuelve difícil. Nos cambia totalmente. La misión que nos corresponde es muy dura y por supuesto eso nos da miedo. ¿Cómo no va a dar miedo? Imagínense ustedes todas las exigencias que lleva consigo encontrarse con el resucitado y asumir ese camino histórico para resucitar con Él. Si no morimos con Él, tampoco viviremos con Él, dice San Pablo. En el fondo, resulta más fácil quedarse en Jerusalén contando la historia gloriosa de uno que ha muerto y manteniendo de algún modo las fidelidades del judaísmo. Eso es fácil. Quedarse ahí estático. Como el hijo pródigo, que se da cuenta que tiene un padre y ya no puede seguir comiendo la comida de los cerdos. Tiene que irse apenas se da cuenta que su padre existe y que lo puede recibir y perdonar. El miedo de las mujeres del versículo 16:8 no es miedo al sepulcro ni a la Pascua, es miedo a la misión que deben iniciar en Galilea. Un miedo semejante al que una y otra vez han sentido los discípulos haciendo la travesía por el lago, por ejemplo, pasando al otro lado, teniendo que cruzar el mar que conduce a las naciones sin seguridad legal judía, sin protección política herodiana, sin llevar en la barca más que un pan. Esos versículos podemos encontrarlos en Marcos 4, 40, 6, del 50 al 52, 8, del 14 al 21. Son momentos donde los discípulos tuvieron miedo. Ese miedo a asumir la misión, tal como ahora lo tienen las mujeres que se dieron cuenta que hay que anunciar la resurrección. Las mujeres miedosas reflejan los problemas de una iglesia que, superando el esquema de los 12 apóstoles judíos, tienen que abrirse desde Galilea, con Pedro y los discípulos, a todos los pueblos de la tierra. Su miedo sigue siendo nuestro miedo. Situarnos ante el versículo 16:8 significa aprender a entender y vivir nuestra proyección hacia el futuro, como la vivió Jesús, con plena conciencia que más allá de los poderes terrenales, de los placeres corporales, se encuentra lo fundamental. Se encuentra nuestra meta definitiva. El sepulcro abierto nos obliga a salir, a dejar Jerusalén, lugar de la esperanza fracasada de Israel, templo inútil y sepulcro vacío.
para iniciar el camino de la verdadera comunidad mesiánica en Galilea, con un corazón abierto al Adventus, que es el futuro inesperado. Qué interesante todas las cosas que trae consigo la resurrección. La resurrección es algo propio de nosotros. No le vamos a dar tantas vueltas. Es una herencia de Jesús y está incoada en nuestro corazón. Por eso es que vivimos con inquietudes. Por eso es que no nos conformamos con poco. Por eso es que queremos más. Lo que pasa es que en el intento de buscar darle sentido a ese aguijón, lo hacemos equivocadamente, siguiendo no el Evangelio, sino que seguimos las propuestas de los sistemas que nos engañan, por supuesto. Como lo ha hecho el comunismo por mucho tiempo, como lo ha hecho el sistema económico global y otras ideologías que han aparecido en el camino y otras que se seguirán creando. Ideología es una manera de sembrar una idea inalcanzable en nuestras mentes. Es necesario, pues, que en medio de una sociedad que espera todo de sí misma y acomodada a la finitud del espacio y del tiempo, donde los sistemas opresores nos dicen cómo prepararnos para el futuro, encontremos en nuestros corazones ese principio esperanza. Así le llama Jürgen Moltmann a esa necesidad interior. O un filósofo, Marcel, le dirá homo viator, o San Agustín le dirá un inquieto corazón por la verdad. Son diferentes maneras de ver ese principio esperanza que siempre nos empuja hacia algo diferente a lo que la sociedad te impone. Y eso diferente es el Adventus, lo que Jesús nos ha traído, es la resurrección. En Él encontramos la plenitud de ese desasosiego constante que hay en nuestro interior. Ese que se abre a una realidad, ese Adventus, a una realidad que le da sentido a la historia y nos hace buscar, no desesperadamente, el sentido de nuestra existencia. Vale la pena soltarnos de nuestras realidades terrenas y traspasarlas con nuestro deseo de trascendencia. Qué maravilloso. Es un tema complicado de explicar en realidad. Es bien difícil. Pero si entendemos el mensaje de Jesús en esta lectura, vamos a ser más felices. Porque no esperaríamos lo que nosotros podemos crear, sino que esperamos lo que le va a dar sentido a nuestra existencia, la resurrección. En ella encontramos todo lo que necesitamos. Por eso se llama principio esperanza. Es una realidad que habita en nosotros, que habita en nuestra historia. El pueblo de Israel, por ejemplo, ¿qué fue lo que lo hizo avanzar? Abraham, por ejemplo, lo llamó Dios. A Abraham lo llamó Dios y él salió en búsqueda. Estaba ansioso de una palabra que lo llevara hacia el futuro, a una tierra desconocida.
Y Abraham emprendió el camino y luego se hizo acreedor de una tierra prometida, que fue la tierra que el pueblo de Israel comenzó a buscar y por la cual atravesó el desierto. Tanto tiempo caminando por el desierto. ¿Pero qué le sostenía ese camino por el desierto? Un futuro cualquiera, un futuro prometido por Dios, la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Israel lucha para avanzar en busca de esa tierra prometida, pero no dejó de caminar, tuvo que luchar, tuvo que atravesar el desierto, tuvo que enfrentarse al hambre, al sol, a la desesperanza, muchas veces a la falta de fe. Tuvo que ver la muerte de cerca para avanzar. Y cuando llegó a la tierra prometida, pensó que la tierra prometida era la tierra prometida. Pero la tierra prometida era Él. Era Él. Era Jesús. El pueblo de Israel se instala en un pueblo y se comienza a luchar contra todos los países circundantes, a expulsar a las personas que ocupaban ese espacio. Pero la tierra prometida siempre iba a estar más allá. El Maestro, Jesús, la resurrección. Ahí estaba el culmen de la historia de toda la humanidad creada en Adán, según la imagen que vimos en nuestro Señor de la Gloria. Pues antes de pasar a escuchar si tienen algún comentario, alguna pregunta, le voy a pedir a Fray Domingo que si nos canta lo que tiene preparado. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Acuérdate
en Él nuestro amor. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. En Él toda gracia, en Él nuestra paz, en Él nuestra gloria, en Él la salvación. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria.